Buenos días a todos y a todas, tanto los que estáis presentes en la sala como los que nos seguís a través de las pantallas. Tenemos hoy una gran suerte. Tenemos el placer de tener con nosotros en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, doña Nadia Calviño. Impartirá la conferencia La economía española, situación actual y perspectivas de futuro, y queremos agradecerle su generosidad porque somos conscientes de su agenda. Agradecemos enormemente este gesto que ha tenido hacia nuestra universidad, que la acoge con muchísima expectación y muchísimo interés. Como decía, es un honor darle la bienvenida a nuestro campus. Voy a dar paso al programa que tenemos preparado para todos ustedes y será la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la profesora Maribel Heredero, la que, atendiendo al programa previsto, intervendrá a continuación. Gracias, Maribel. Muchas gracias, querida rectora. Comienzo, como solemos empezar en estos actos, saludando a todos los que participan en ellos, empezando por la señora rectora, por la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, querida Nadia, por las señoras vicerrectoras de Internacionalización y Biblioteca, queridas Irene y Maite, por los vicerrectores de grado y estudiantes y empleabilidad y de transferencia, innovación y cultura, queridos Santiago, Javier y Félix, por saludar a los profesores Ontiveros y Federico, compañeros, amigos y que siempre están dispuestos a trabajar con nosotros, algo que agradecemos notablemente, por la decana de la Facultad de Filosofía, gracias Patricia, y por el resto de autoridades, profesores y alumnos que estáis hoy presentes. En primer lugar, como decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quiero transmitir mi más calurosa bienvenida a nuestra facultad, a nuestra universidad y también a la que ya espero que sea tu casa, a la vicepresidenta primera del Gobierno. Quiero expresar en nombre de la facultad a quien represento les quiero expresar mi agradecimiento, en nombre de la facultad a quien represento, tanto a la vicepresidenta como a la rectora, como el resto de autoridades. Es un honor, un orgullo y un privilegio recibir a la segunda autoridad más importante del Gobierno de España y que podamos hacerlo en un momento en el que efectivamente la economía española ha entrado en una fase diferente después de los duros meses de pandemia que hemos vivido. Estamos dejando atrás esa etapa muy dura, tanto desde el punto de vista económico como personal, y estamos viviendo un momento singular, un momento especial, porque pocas veces en nuestras vidas nos hemos encontrado en una situación tan excepcional. Creo que estamos en un periodo absolutamente clave para nuestro país, en el que los economistas tenemos que entender el mundo para tratar de cambiarlo y para tratar de hacerlo mejor. Es el momento de tomar decisiones adecuadas que determinarán nuestro futuro. Y es fundamental que nos expliquen lo que están haciendo cuando se enfrentan a estos retos enormes y complejos que precisan de la voluntad del Gobierno, de la participación de las administraciones públicas, de las empresas, de la sociedad y, cómo no, de las universidades, para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. En este contexto recibimos a Nadia Calviño, que ciertamente no necesita presentación. Todos conocemos su trayectoria. A modo de resumen, diré que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho por la UNED y funcionaria de la Administración del Estado como miembro de Técnicos Comerciales del Estado ahora se llama Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En su experiencia profesional más reciente ha ocupado cargos en el Gobierno de España como vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Transformación Digital desde marzo de 2021 a julio de 2021. Vicepresidenta tercera y ministra de Economía y Transformación Digital desde enero del 20 a marzo de 2021. Ministra de Economía y Empresa desde 2018 a 2020. Comenzó su carrera en el Ministerio de Economía, donde ocupó diversos cargos hasta que en 2006 se trasladó a Bruselas para trabajar en la Comisión Europea.
En el Ministerio fue subdirectora de Análisis Macroeconómico y Previsión del Ministerio de Economía y directora general de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda. Responsable de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda. Directora general de la Defensa de la Competencia. En la Comisión Europea ha ocupado los cargos de Directora General Adjunta de Competencia de la Comisión Europea, Directora General del Mercado Interior de la Comisión Europea y Directora del Presupuesto Comunitario de la misma Comisión. También, para los profesores que están aquí en la sala, ha sido colega nuestra, aunque haya sido hace tiempo, porque ha sido profesora de la Universidad Complutense, profesora asociada durante 3 años, pero también es un honor recibirla como colega. Me consta que le gusta venir a la universidad, que le hace particular ilusión encontrarse con estudiantes, tratar con los jóvenes y escuchar sus inquietudes. Así nos lo dijo en un acto en el que coincidimos con ella los decanos de las Universidades Públicas de Madrid y de las Facultades de Economía. Y nos prometió que iría a todas las universidades y, bueno, va llegando. Aquí ha llegado ahora y al resto de universidades pues irá cuando pueda, cuando su agenda se lo permita. Antes de finalizar, quería hacer un breve apunte de nuestro querido compañero y amigo Emilio Ontiveros, que es quien va a dialogar después, cuando ella acabe su presentación, en los sofás con la vicepresidenta. Emilio es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó su carrera profesional trabajando durante 7 años en compañías industriales de ámbito nacional para después desarrollar su carrera como profesor universitario. Durante su carrera como docente universitario ha ejercido como profesor de Economía de la Empresa y de Financiación Internacional en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Pontificia de Comillas y aquí, en nuestra casa, en la Universidad Autónoma de Madrid. En 1986 se convierte en catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, institución de la que fue vicerrector durante 4 años, de 1982 a 84 y de 1985 a 87. Y en julio de 2018 fue nombrado profesor emérito de nuestra universidad. Además, Emilio fundó la empresa Analistas Financieros Internacionales en 1987, si no me equivoco, con 2 compañeros de la facultad, Ángel Vergés y Francisco José Valero. ANFI es una empresa española de consultoría, gestión de activos, operaciones corporativas y formación independiente en los ámbitos de la economía, las finanzas y la tecnología, que presta asesoramiento a entidades de crédito, empresas no financieras, gobiernos autonómicos y municipales, agencias multilaterales, compañías de seguros y entidades financieras de diversa índole. Además, es presidente de AFI Escuela de Finanzas. Muchas gracias, Emilio, por estar hoy con nosotros. Estoy convencida de que hoy, profesores y alumnos, aprenderemos mucho desde la óptica de quien es tan digna responsable del funcionamiento de la economía española. Y vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es un honor, es un orgullo, un privilegio que estés hoy en la facultad, nuestra casa, desde hoy también la tuya, y en representación de alumnos, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria. No me queda más que agradecerte que hayas podido encontrar un hueco en tu agenda para poder acompañarnos esta mañana. Ahora tiene la palabra la vicepresidenta y después, cuando finalice, se pasará a los sillones donde entablará el diálogo con el profesor Emilio Ontiveros. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad es que estoy un poco abrumada por la acogida y por las cariñosas palabras de presentación, querida decana, querida rectora, queridos amigos todos. La verdad es que probablemente este es el momento más agradable de mi semana. Efectivamente, lo confieso ahora que estamos así en petit comité, porque claro, siempre es un placer ir a la universidad. Yo creo que ahora ya todo el mundo sabe que aquí quien juega en casa es Emilio, que yo soy de la Complu, pero nadie es perfecto. Pero estoy siempre absolutamente encantada de poder tener contacto con el mundo universitario, también con otro tipo de centros, porque lo que me encanta es estar viendo a personas jóvenes y poder compartir con vosotros algunas reflexiones sobre lo que es mi trabajo y cuáles son los retos que tenemos por delante en nuestro país y sobre todo escuchar vuestras inquietudes, escuchar vuestras preguntas. Y eso es porque, como muy bien decías, querida
Isabel, por en tu presentación decías, estamos en un momento verdaderamente extraordinario, estamos en un momento único. Nos enfrentamos a un conjunto de retos sin precedentes. Estamos saliendo de una fase muy dura desde el punto de vista profesional, personal, desde el punto de vista sanitario, económico y social. Hemos entrado en esta fase de la recuperación y tenemos una oportunidad verdaderamente histórica para decidir cómo queremos que sea nuestro país en el futuro, nuestro país, nuestra Europa, nuestro mundo en el futuro. Y, en definitiva, tratar de tomar ahora las buenas decisiones para que vosotros, que sois quienes vais a tener capacidad para desarrollar vuestras vidas y vuestros proyectos en ese futuro, pues tengáis más y mejores oportunidades. A eso es a lo que dedicamos nuestro trabajo y esa tiene que ser nuestra prioridad, y por eso es tan importante informaros, que seáis parte activa y sobre todo escucharos, atender vuestras inquietudes y tratar de integrarlas de la mejor forma posible en esa toma de decisiones. Decías que estamos en una fase nueva. Decía yo también que hemos entrado en una fase de recuperación después de estos 20 meses tan duros. Y es una fase de recuperación que podemos enfilar desde una perspectiva de relativa confianza y esperanza gracias a haber tomado las decisiones correctas desde marzo del año pasado. A nivel español, a nivel europeo, a nivel global, hemos abordado y hemos desplegado un conjunto de medidas sin precedentes, sin hoja de ruta, sin tener un manual de instrucciones de qué hay que hacer cuando uno se enfrenta a una pandemia mundial. Pues tomamos esas decisiones de forma decidida y de forma ambiciosa, decisiones que yo creo han sido las correctas para evitar una caída del Producto Interior Bruto que hubiera superado el 25% en nuestro país, la destrucción de más de 3 millones de puestos de trabajo, una crisis financiera global como la que hemos vivido no hace tanto tiempo y, en definitiva, un terrible daño social que nos hubiera llevado a un deterioro aún superior de la desigualdad que venimos arrastrando desde la anterior crisis financiera. Gracias a las medidas que se tomaron en ese momento y que hemos ido adaptando a la evolución de la pandemia desde entonces, todos los indicadores confirman que la recuperación económica ya está en marcha, que va de menos a más. Todo apunta a que España será uno de los motores del crecimiento en el año 2022. Y cuando hablo de indicadores, normalmente el indicador que para mí es más relevante, particularmente en nuestro país, es el del mercado de trabajo. Probablemente todos estamos pendientes de qué ocurre cada vez que recibimos datos, ver cómo está evolucionando el paro y, sobre todo, cómo está evolucionando la afiliación y los datos de la encuesta de población activa de ocupación, porque ese es el verdadero termómetro de si la recuperación está llegando a la economía real, está llegando a las familias. Y lo que hemos visto es que la tendencia positiva que hemos ido observando en los últimos meses se mantiene en el mes en curso. Tenemos unos niveles de afiliación que superan los niveles prepandemia. El paro juvenil está por debajo de los niveles prepandemia. Los trabajadores cubiertos por los expedientes de regulación temporal de empleo ya están por debajo de los 200.000. Y, por tanto, todo apunta a que esa recuperación va acelerándose y que efectivamente estamos teniendo una recuperación muy diferente, una salida muy diferente de esta crisis en comparación con la anterior crisis financiera. En este caso hemos conseguido minimizar, amortiguar el impacto de la caída de actividad desde el punto de vista de la destrucción de tejido productivo, de la destrucción de empleo y, por tanto, de la destrucción de valor, y siempre es mucho más eficiente proteger en lugar de que se produzca una destrucción y tengamos que reconstruir. Y gracias a que hemos conseguido proteger esta base para la recuperación, ahora las perspectivas son positivas. Ahora bien, nunca como ahora estamos marcados por las palabras de un premio Nobel. Normalmente cito a premios Nobel de economía y una de las citas que me gusta es esa de ¿por qué quiere uno ser economista? Pero esta vez voy a hablar de un premio Nobel de física que, sin embargo, se aplica absolutamente a la situación en la que nos encontramos. Y es Niels Bohr, que dijo que nada hay tan difícil como hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Y yo creo que esto es probablemente lo que llevamos viviendo desde hace 20 meses. Ahora Emilio quizá
nos pueda dar también su perspectiva al respecto, porque son muchas las cuestiones que han cambiado como consecuencia de la pandemia y son muchos los elementos de incertidumbre que todavía nos rodean. Pero qué importante es que tratemos de tomar el pulso de la realidad económica, que tratemos de mejorar nuestros indicadores económicos y que no solamente nos fijemos en aquellos que son clásicos, cuantitativos, más nominales, el PIB o la inflación o el resto de los indicadores que normalmente miramos, sino que tratemos de completar nuestro panorama y nuestra capacidad de análisis y de toma de decisiones utilizando también indicadores que nos muestren la calidad de ese crecimiento económico. Precisamente este lunes albergamos en el Ministerio de Economía un debate, fue un placer además recuperar los seminarios presenciales que titulamos Beyond GDP, justamente para reflexionar con altos directivos del Banco Mundial, de la OCDE, de la Comisión Europea, sobre cómo desarrollar indicadores complementarios al PIB que nos permitan tener una visión mejor sobre factores que son fundamentales y que tienen un papel cada vez más importante sobre la calidad del crecimiento y la sostenibilidad a medio y largo plazo. Estoy hablando de indicadores de sostenibilidad medioambiental, indicadores relacionados con el bienestar social. Estoy hablando del papel de la inversión pública, qué importante es esa inversión en educación y en sanidad. Si no lo sabíamos antes, la pandemia lo ha dejado claro. Todos los indicadores que reflejen la nueva economía digital, un conjunto de servicios que son gratuitos y, por tanto, en principio no son capturados por cálculos como los del PIB. Todo un conjunto de elementos que cada vez tienen un papel más importante si queremos tomar un pulso real de cuál puede ser la perspectiva de crecimiento en el futuro. Bien. Estamos en esta nueva fase y tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para que la salida de esta crisis sea de verdad muy diferente de la de la anterior crisis financiera, sobre todo que tengamos una recuperación justa, que llegue a todos los ciudadanos, que nos permita reducir los indicadores de desigualdad que en nuestro país se deterioraron tan significativamente y suponen un lastre al crecimiento futuro que hemos venido arrastrando en la última década. Y esta oportunidad nos la proporciona el Plan de Recuperación y los fondos europeos. El hecho de que a nivel europeo se haya acordado abordar un programa sin precedentes de inversión pública financiado con deuda europea que impulse también un programa ambicioso de reformas estructurales. En el caso de España, ya sabéis que se nos han asignado hasta 140.000 millones de euros para poder invertir de ahora a 2026, tanto transferencias como créditos. Este volumen de recursos son cifras absolutamente inaprensibles, ¿no? Es muy difícil imaginarse estas cantidades. Por eso, normalmente lo comparo con el hecho de que España ha recibido una cantidad similar en fondos estructurales desde nuestra adhesión a lo que eran entonces las comunidades europeas. Todos, sobre todo los que tenemos una cierta edad, somos conscientes de lo que cambió nuestro país gracias a esos fondos estructurales. Así que imaginémonos lo que podemos hacer si utilizamos bien estos recursos de aquí a 2026, si tomamos ahora las decisiones adecuadas para impulsar no solo un rebote económico, no solo una recuperación a corto plazo, sino una modernización de nuestro modelo productivo que nos permita crecer de manera sostenible en el futuro. Hasta la fecha hemos puesto en marcha ya importantes programas de inversión en ámbitos como la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética, el despliegue de las renovables. Todas las semanas, en línea con el despliegue del plan de recuperación, vamos aprobando nuevas inversiones en los ámbitos de la I+D, de la ciencia, de la digitalización. Ayer mismo, en el Consejo de Ministros, aprobamos inversiones para crear el primer ecosistema de computación cuántica del sur de Europa. Inversiones para impulsar la industria audiovisual española. La semana pasada hubo un lanzamiento de importantes programas de I+D y de ciencia por parte del Ministerio de Ciencia. Estoy segura de que el mundo universitario está siguiendo muy directamente todas estas licitaciones con un volumen de inversión sin precedentes en nuestra historia, ¿no? También en el ámbito de la digitalización hemos adoptado programas de apoyo a las mujeres emprendedoras para escalar las startups en tecnologías disruptivas, para extender la banda ancha al 100% de la población española en 2025, para promocionar la I+D en inteligencia artificial, utilizando un modelo de emisiones en el que España está siendo pionera, adelantándose a los modelos que va a desplegar la Comisión Europea, para integrar la inteligencia artificial en las cadenas de valor industriales.
Hemos lanzado un primer proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, lo que se conoce como un PERTE, para el despliegue del vehículo eléctrico y conectado, una cuestión clave y estratégica para nuestro país. Hemos anunciado que lanzaremos otros en el ámbito agroalimentario, aeroespacial, medicina de precisión personalizada, la nueva economía de la lengua, para que la inteligencia artificial piense en español. Y tan importantes como las inversiones son las reformas. Se habla mucho de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, pero me gustaría poner en valor otras reformas estructurales tan importantes o más para el futuro. La ley de educación, la reforma de la formación profesional, las leyes de startups, Crea y Crece para impulsar la creación de empresas y su crecimiento, la reforma concursal para mejorar el clima de negocios en nuestro país, la ley de cambio climático. Ayer mismo también en el Consejo de Ministros aprobamos el anteproyecto de ley de vivienda, la primera ley de vivienda de nuestra historia, para tratar de favorecer el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. El impulso transformador del país no se agota en lo que hemos venido haciendo en 2021. Este plan de reformas e inversiones va a lograr esa velocidad de crucero a partir de 2022 para tratar de mejorar, como decía, y modernizar nuestro modelo productivo. Además, en paralelo, hemos lanzado y seguimos lanzando manifestaciones de interés para tomar el pulso, para conocer cuáles son los proyectos que están en marcha, los que son más maduros, qué empresas estarían interesadas en desplegar todos estos programas de inversión en los próximos años, para identificar dónde estarán esos empleos de calidad del futuro y asegurarnos de que vosotros tendréis la oportunidad, porque España se subirá al tren de esa nueva economía verde y digital. Sectores de futuro como la economía del dato, la inteligencia artificial, la neurotecnología, que son sectores en los que muchos de vosotros acabaréis trabajando, ¿no? Y en esto durante muchos años se ha hablado mucho de las salidas profesionales más evidentes, pues eran las grandes consultoras o el sector financiero, con todo cariño y respeto para estos sectores. Pero lo que está claro es que se está desarrollando una nueva economía con sectores de futuro en los que profesionalmente tendréis las oportunidades para poder desplegar vuestra vida profesional en el futuro, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada lanzamos una manifestación de interés sobre algoritmos verdes para fomentar el desarrollo de una inteligencia artificial medioambientalmente sostenible. Y esta semana, hoy mismo, vamos a lanzar una manifestación de interés, en esta ocasión sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la neurotecnología, para crear un ecosistema de innovación, impulsar un modelo o un ecosistema Spain Neurotech, que tenga en el centro un centro de referencia internacional de neurotecnología, un centro nacional de neurotecnología que nos permita fomentar la investigación, la transferencia de conocimiento a la industria, la aplicación de los resultados obtenidos para beneficio de la sociedad, la generación, atracción y retención de talento en esta disciplina de alto potencial. Lo hubiera comentado en cualquier otro foro, pero decirlo en una universidad puntera en este ámbito como es la Universidad Autónoma, pues me hace especial ilusión, ¿no? Porque estamos hablando de tecnologías pues como fue la genética molecular en el siglo XX o la biotecnología. Es que verdaderamente descifrar el funcionamiento del cerebro y aplicar la inteligencia artificial, las tecnologías digitales al conocimiento de nuestro cerebro es claramente una de las nuevas fronteras en las que España tiene que estar presente, en las que tenemos que tener un centro nacional de referencia y un ecosistema que nos permita estar a la vanguardia. En definitiva, y ya concluyo mi intervención porque creo que el debate puede ser más interesante y escuchar también las preguntas que podáis plantear. Tenemos una oportunidad extraordinaria con el plan de recuperación. Es muy importante que sintáis y que seáis conscientes de que son tomamos ahora que afectan a vuestro futuro, que hay un elemento fundamental que tenemos que tener en mente cuando tomamos estas decisiones y es el de la justicia intergeneracional. Responder a la pandemia ha supuesto para todos los países verdaderamente un aumento muy significativo de las necesidades de emisión de deuda pública. En el caso de España, pues unos 150.000 millones de euros de deuda pública hemos tenido que emitir entre 2020 y 2021 en unas muy buenas condiciones de mercados financieros,
para poder garantizar el mantenimiento y la prestación de los servicios sanitarios, los servicios educativos, todos los servicios públicos, para compensar la caída de ingresos derivada de la caída de actividad y de la parada que se produjo y poder garantizar también la financiación de los ERTEs, de todo el apoyo financiero que se ha prestado a las empresas, a los autónomos de nuestro país para proteger el tejido productivo. Son buenas decisiones, eran las decisiones necesarias y han sido eficaces. Pero esto supone una emisión de deuda pública muy significativa, sin precedentes, y tenemos que asegurarnos de tomar las buenas decisiones para tener un crecimiento económico fuerte y sostenido y sostenible, y sobre todo que vosotros tengáis esas oportunidades y el espacio y la capacidad para tomar vuestras propias decisiones cuando seáis los líderes de nuestro país, que lo seréis en las próximas décadas. Por eso estamos muy centrados en tratar de responder a lo que pueden ser los aspectos prioritarios desde el punto de vista de la juventud, y eso se plasma muy claramente en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, muy centrados en reforzar el ámbito de la educación, para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y que tengáis acceso a trabajos de calidad en los sectores de futuro, para garantizar el acceso a una vivienda y que podáis desarrollar vuestras perspectivas y vuestros proyectos familiares y personales, y, por supuesto, de tratar de dejaros un medio ambiente lo más sano, lo más saludable y sostenible posible para que podáis también desarrollar ese proyecto de futuro en un entorno favorable desde el punto de vista de la salud y de la sostenibilidad medioambiental. En definitiva, daros las oportunidades y herramientas para que podáis ser los actores protagonistas del futuro de nuestro país. Ese es el objetivo de la universidad. Ese es el objetivo para el que trabajamos intensamente y con una dedicación total, y ese es el objetivo para el que tenemos todo el interés en tener este tipo de debates y, sobre todo, escuchar vuestras inquietudes, como decía, y poder hacer de la universidad una caja de resonancia, un centro de pensamiento, un centro de debate que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Comprenderéis que lo primero que quiero hacer es dar las gracias, ¿no? Dar las gracias a mi decana, primero por invitarme a este acto al que había asistido, si no hubiera tenido además el privilegio, como tengo ahora, de poder charlar, de poder conversar, de poder suscitarle alguna pregunta a nuestra vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ¿no? Muchísimas gracias, decana, ¿no? Pero muchas gracias a la vicepresidenta por venir a la Universidad nuestra, por estar aquí en nuestra facultad y por esas referencias de reconocimiento a nuestra universidad. Es verdad, estás en una factoría de conocimiento muy importante, ¿no? La Universidad Autónoma tiene un peso específico en la capacidad de generación de conocimiento, no solo en esta facultad, sino en algunas otras que están más allá, como es nuestra Facultad de Ciencias, en ámbitos que tú has señalado muy bien dentro de esas prioridades, ¿no? Muchísimas gracias por esas referencias al talento, ¿no? Porque al final la capacidad competitiva de las naciones pues no depende solo de las dotaciones de capital físico, ni siquiera de las dotaciones de capital tecnológico, capital humano, ¿no? De intangibles. Y dentro de esos capital humano, o la calidad de la función empresarial se están revelando, a tenor de la observación empírica disponible, como elementos determinantes del crecimiento potencial de las economías, ¿no? Podemos tener muy buenas ministras de Economía, muy buenas vicepresidentas, muy buenos recursos, pero si falta la asignación de talento a la función para gestionar empresas, mal asunto, ¿no? Y en eso esta facultad está haciendo una tarea bien importante. Muchas gracias. Yo creo que hemos tenido el privilegio, ha acertado el decanato al tratar de convencerte en última instancia para que estuvieras aquí. Yo tengo una valoración de Nadia Calviño muy buena. No soy neutral, pero la tengo desde hace tiempo. Lo que ocurre es que en los últimos meses, una valoración que yo tenía fundamentalmente técnica, profesional, en clave de esa calidad del capital humano, del talento
a la que antes me refería, esa valoración se ha visto subrayada, incrementada por un atributo muy importante, que es ese carácter reformista que tiene nuestra vicepresidenta. Yo creo que si tuviéramos que hacer una apuesta, Nadia Calviño va a pasar a la historia económica de nuestro país como Nadia la modernizadora. Porque efectivamente, más allá de otras reseñas sobre su ejecutoria como responsable de nuestro gobierno en momentos complicados, yo creo que el principal exponente de su personalidad como responsable político es el haber impulsado, el estar impulsando una agenda modernizadora bastante antes de que Europa estableciera esa suerte de correlación, de relación biunívoca entre disposición de los fondos a los que ella se ha referido, los Next Generation, y la disposición de un compromiso, de una agenda reformista, bastante antes. Soy testigo de ello, pero también soy testigo de esa especie de anticipo de lo que iba a ser el Next Generation que hizo el gobierno, que hizo su ministerio, antes de que la Comisión Europea concretara los términos, la cuantía y los mecanismos de selección de lo que luego se llamaría el Next Generation. Nuestro gobierno envió unos meses antes a Bruselas un borrador de lo que podría ser la concreción inversora de esa apelación a los mercados de bonos que por primera vez en la historia, de forma significativa, iban a hacer las instituciones europeas y que han marcado un hito en lo que puede ser el futuro de la arquitectura institucional europea. Nunca habíamos visto a las instituciones endeudarse por 750.000 millones de euros. Dos, nunca habíamos visto establecer una asignación finalista a dos destinos intensivos en renovación tecnológica, es decir, intensivos en aumento de la productividad del trabajo, de la productividad multifactorial y, por lo tanto, del crecimiento potencial. Y nunca habíamos visto, desde luego, que el mayor componente de esos fondos, junto a Italia, viniera a nuestro país. Yo creo que en eso ha tenido mucho que ver, muchísimo que ver Nadia Calviño, porque no en vano, como señalaba la decana, una parte muy importante de su biografía profesional tiene que ver con Europa, más allá de los trabajos que desempeñara en nuestro país, respetables. Yo creo que el gran atributo es tener en nuestro gobierno alguien que conoce cómo funciona Europa desde dentro y que ha tenido responsabilidades sensibles, importantes, como son las de naturaleza presupuestaria, ¿no? Yo creo que esto ha sido un factor de suerte, una habilidad en la selección de ese responsable político como es la vicepresidenta, ¿no? Era en relación con Europa, vicepresidenta, que yo te quería plantear un par de cosas, ¿no? Una tiene que ver, con esa agenda reformista. Tú has hecho referencia a ella y, de hecho, en el plan de recuperación español aparecen detallados. Pero bueno, ¿cómo ves efectivamente esa actitud de Europa en relación al cumplimiento de la agenda reformista de los países receptores y en particular del nuestro? Y vinculado a Europa también, como segunda parte de esta cuestión, aunque tenga menos que ver, me gustaría saber si tienes, que seguro que sí, información más cualificada que la que tenemos en el común de los mortales, y cuál es tu propia opinión sobre el debate acerca de la revisión de las reglas fiscales de la Unión Europea. Una de las decisiones, en mi opinión, correctísima que tomaron las instituciones europeas nada más desencadenarse la pandemia y que contrastó con la actitud cuestionable, cuando menos, que mantuvieron las propias instituciones europeas en la crisis del 2008, es que en esta ocasión se les fue de la cabeza la idea de adoptar políticas procíclicas y lo primero que dijeron es las consecuencias
van a ser nefastas sobre las finanzas públicas, abramos un paréntesis en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, básicamente de esas reglas que, como sabéis, limitan el déficit público y la deuda pública. Y ya veremos, al finales de 2022, creo, no lo sé, cómo reformamos, cómo reintroducimos las necesarias reglas, anticipo mi opinión, las necesarias reglas de esa suerte de comunidad de vecinos que tenemos que cumplir en Europa, pero de qué forma, un poquito más flexible, más inteligente, ¿no? Me gustaría saber en estos dos ámbitos tu opinión. Bueno, en primer lugar, ¿suena bien? ¿Se me oye? Sí. En primer lugar, tengo que estoy de nuevo abrumada, ¿no? Emilio, me gusta además mucho que señales esa parte de mi recorrido, porque es verdad que muchas veces uno escucha que se corresponden bastante poco con lo que yo he venido haciendo, y si he sido a lo largo de mi carrera algo, es un vector de transformación y modernización por allí por donde he pasado, ¿no? Y he dejado amigos detrás, que eso es ese es un factor también muy importante, ¿no? Lo cierto, con respecto al primer tema, es que es verdad que España ha liderado el proceso de salida de esta crisis. Lo he dicho reiteradamente, bajo el liderazgo del presidente Sánchez. Lo cierto es que la respuesta europea a la crisis tiene la firma de España. Y hay que decirlo claramente. Desde hace 3 años y medio estábamos luchando por crear un seguro de desempleo, un reaseguro de desempleo común europeo, y el embrión está ahí con el mecanismo SURE, que nos ha permitido financiar en buenas condiciones el apoyo a los ERTEs. De la misma manera, tuvimos la visión de cómo teníamos que hacer este programa de inversiones para salir adelante, y ha sido realmente el borrador que ha dado lugar al programa Next Generation. Y yo creo que es muy importante que España siga estando pues muy bien imbricada en la toma de decisiones a nivel europeo para que sigamos avanzando en paralelo con las agendas europeas. Y desde ese punto de vista, con respecto a tu primera pregunta, el programa de reformas que tenemos en nuestro país no es que sea nada sorprendente, es que responde a las recomendaciones que nos habían venido haciendo los organismos internacionales, las instituciones europeas desde hacía mucho tiempo. Y la gente normalmente se centra en las recomendaciones fiscales, pero lo cierto es que las instituciones nos habían venido diciendo que había que mejorar nuestros sistemas de redistribución de la renta, de redistribución social. Y ahí está el ingreso mínimo vital como un instrumento novedoso, moderno, que justamente responde a esas recomendaciones, entre otros muchos, ¿no? Nos habían venido diciendo que había que reformar y modernizar e impulsar la agenda verde. Nos habían venido diciendo que había que mejorar el clima de negocios, y ahí están los proyectos a los que me he referido. Son mejorar el nivel educativo, invertir en ciencia, apostar por la I+D y la ciencia. Es decir, que todo el plan de recuperación está muy alineado con las agendas verde, digital y social europeas, y con las recomendaciones que nos habían venido haciendo los organismos internacionales. Y desde este punto de vista, la Comisión Europea y estos organismos están apoyando sin fisuras la acción que estamos desplegando en nuestro país y el impulso reformista que estamos también liderando desde el Gobierno. Esta semana estuvo el comisario Gentiloni, pero todos ellos, cada vez que hablamos, pues ponen como ejemplo a España en el G20 y en todos los foros como un país que está liderando y que está muy comprometido con esas agendas verdes, digitales y con una agenda social que ahora mismo es compartida por todos los organismos internacionales, y eso hace 15 años no era así, ¿no? Y luego me preguntabas en segundo lugar, está aquí, hay una mosca que me está... Ha venido de fuera, ¿eh? Sí. No es de la autónoma, ¿eh? No, tu segunda pregunta era... Sobre las reglas fiscales, la revisión que está ahí. Las reglas fiscales. Pues justamente yo creo que España tiene que también ser uno de los países que lidere el debate sobre las reglas fiscales. ¿Por qué? Porque por una parte somos un país y un gobierno comprometido con la responsabilidad fiscal. Es decir, nosotros queremos ya en 2021 empezar a reducir el déficit, las ratios de déficit PIB y de deuda pública PIB. ¿Por qué? Por una razón de justicia intergeneracional. Es que tenemos que tener una política fiscal responsable, porque tenemos que asegurarnos de
dejar unas finanzas saneadas de una buena perspectiva para las generaciones futuras. Y por eso ya este año queremos aprovechar el crecimiento económico para empezar a reducir el déficit y la deuda, la ratio sobre el PIB, y en 2022 lo mismo, el plan presupuestario que hemos enviado a Bruselas y el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año próximo ya prevé una reducción muy significativa del déficit y de la ratio de deuda PIB en 5 puntos porcentuales, hasta aproximadamente 115% del PIB, y una reducción del déficit ya aproximándonos al 5% del PIB, es decir, que una política fiscal responsable. Y al mismo tiempo somos un país que tenemos una visión muy clara de que Europa se enfrenta a un reto de futuro y es la necesaria inversión pública y privada en el ámbito verde, en el ámbito digital y el refuerzo de nuestro estado de bienestar. Y yo creo que estas líneas verdaderamente reflejan la posición común que se puede lograr por parte de los distintos Estados miembros. Y en este sentido tenemos que tratar de huir, y yo me dedico intensamente, este es un trabajo al que dedico mucho tiempo totalmente invisible, desde que nunca se imagina uno, para conseguir romper las dinámicas que nos han venido marcando en estos últimos años. Llevamos años en los que todo el debate ha sido los frugales contra los países derrochadores, los del norte contra el sur, el este contra el oeste, los grandes contra los pequeños, y creo que es muy importante que superemos este tipo de vectores de debate y que basemos los debates en aquello que nos une, y justamente estos dos elementos, responsabilidad, pero también una visión clara sobre los retos geopolíticos y geoestratégicos que tenemos como europeos, que nos exigen abordar unas inversiones muy importantes para esta agenda verde, digital y la agenda social. Estos elementos son justamente los que pueden basar la revisión de las reglas fiscales. A partir del Eurogrupo y Ecofin, que ya tenemos la semana que viene, el día 8 tenemos el Eurogrupo, ya empezaremos a hablar de cómo vamos a encauzar esa revisión de las reglas fiscales. La Comisión Europea ha publicado una consulta pública y, por tanto, a partir de las próximas semanas pues ya va a empezar un debate que es fundamental para nuestro futuro, y un debate en el que yo creo España va a tener un papel importante, como el que le corresponde a un país grande y un país relevante en la construcción europea como es el nuestro. Esa referencia que hacía hasta ahora, Presidenta, digamos, al acento intergeneracional, ¿no?, a la hora de hablar de fiscalidad. Lo comentábamos justo antes de que tú llegaras a la facultad con otros profesores aquí en el hall. Destacaban que efectivamente cuando se hablaba de desigualdad, más allá de ese componente horizontal, tú eras de las pocas personas que habías puesto el acento en el asunto intergeneracional, ¿no? Has hablado también un poco de que Europa tenga un mayor papel geopolítico, ¿no? Y eso es hoy relevante, ¿no? Porque dentro de esa transición con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, de España hacia una recuperación inequívoca y algo más intensa que el promedio de las economías avanzadas y del promedio de Europa, ya ahora mismo nuestra economía está creciendo más que el promedio, y desde luego en el 22 todo el mundo anticipa que lo va a seguir haciendo. Es verdad que puede verse arañada esa previsión de crecimiento, no subida, pero sí arañada por un entorno internacional menos amigable hoy que hace apenas 6 meses, ¿no? Y que es una mezcla de secuelas que ha dejado el confinamiento en el pasado, como lo que estamos viendo en las cadenas de producción transfronterizas, en esos cuellos de botella, sobre todo en bienes intermedios, en semiconductores, etcétera, y que lo estamos viendo también en las distorsiones de algunos mercados energéticos, como es el caso del mercado del gas, ¿no? Yo sé que tú has defendido en Europa la posibilidad de tener una posición común, digamos, una capacidad de interlocución de Europa en ese mercado de gas y en esos asuntos en última instancia que pueden condicionar, ¿no?, la oferta de algunas materias primas, de algunos bienes, ¿no? ¿Cómo ves esa especie de personalidad geopolítica de Europa?
Sí, yo lo comentábamos justo antes de entrar, ¿no? A mí me preocupa la medida en la cual el alza de los precios de la energía y también los cuellos de botella que hay en las cadenas globales puedan suponer un freno a la recuperación, sobre todo en el ámbito industrial. Y es que nos hemos dado cuenta, como consecuencia de la pandemia, yo creo que lo intuíamos en otros ámbitos, pero como consecuencia de la pandemia hemos visto claramente que la globalización supone también un aumento de la vulnerabilidad, en cierto sentido, porque dependemos más los unos de los otros. Lo descubrimos inmediatamente cuando estábamos hablando de las mascarillas, de los EPIs, ¿no? Del equipamiento para poder enfrentarnos en el ámbito sanitario. Lo hemos ido viendo cuando estábamos hablando de otros elementos como los medicamentos, las vacunas, y ahora lo estamos viendo para hablar de semiconductores, pero también de todo lo que es el transporte internacional de inputs, sobre todo bienes semimanufacturados, como decías tú, que son los que los que pueden suponer un cierto freno a la capacidad de recuperación, ¿no? Y no hay más que ver la situación que tenemos en el sector del automóvil. He señalado en mi introducción y lo digo cada vez que hablo, ¿no? España es el segundo productor de automóviles de Europa, es el segundo exportador de automóviles de Europa. Somos una potencia mundial en piezas de automóvil. Lo digo siempre porque muchas veces es que no somos conscientes de que somos una potencia mundial en los componentes y el segundo productor de automóviles más importante de Europa. Nosotros tenemos que estar como locomotora de la transformación y la electrificación y el proceso de transformación hasta ese vehículo eléctrico y conectado, porque nos jugamos todo, ¿no? Desde el punto de vista estratégico. Bueno, esto es solo para dar un ejemplo de que las cadenas de valor globales son determinantes de que podamos tener ese impulso de la recuperación. Y por eso yo creo que una de las tendencias que sí que son imparables, yo no diría un proteccionismo, porque además España no es un país proteccionista, la Unión Europea es el primer operador comercial del mundo, la unión aduanera y el agente comercial, la potencia comercial del mundo es la Unión Europea, lo seguimos siendo. Y por tanto no tenemos ningún interés en tener una actitud proteccionista, pero está claro que tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica en determinados ámbitos, entre otros los semiconductores. Por eso es tan importante que la Unión Europea haya lanzado un plan estratégico y un proyecto estratégico de interés europeo en el ámbito de los semiconductores, como en otros ámbitos, cloud y otros, y España, de nuevo, tiene que estar ahí. Tenemos que ser uno de los países que participen activamente de esa tendencia. Y de la misma manera hemos reforzado y estamos impulsando, el presidente Sánchez, la vicepresidenta Rivera, esta semana justamente ha habido un consejo de energía ayer, todos nosotros estamos impulsando el que Europa también refuerce su voz en el ámbito energético, porque no puede ser que hablemos cada uno por nuestro lado cuando tenemos enfrente los grandes suministradores de gas internacionales, Rusia o Argelia, lo estamos viendo hoy mismo. Tenemos que aprovechar que juntos somos más fuertes. Lo hemos descubierto cuando negociábamos las vacunas y tenemos que darnos cuenta de que en el ámbito energético, que es absolutamente estratégico para el futuro, también juntos somos más fuertes. Además, creo que tenemos que modernizar el marco regulatorio que se aprobó y se ha puesto en marcha en un contexto muy distinto del que tenemos ahora con la penetración de las renovables y sobre todo el hecho de que las energías renovables ya son no solo las más limpias, sino también las más baratas. Y tenemos, por tanto, que acelerar todo lo que podamos el peso de las energías renovables para tener cuanto antes sistemas energéticos que sean eficientes y sostenibles. Yo creo que los ritmos europeos, lo dice el presidente Sánchez, los ritmos europeos, todos sabemos, no son quizá los que querríamos, pero en términos de nuestra experiencia histórica, el hecho de que pusiéramos este tema en la agenda en el pasado mes de junio, y que ya estemos con una perspectiva de que en diciembre el Consejo Europeo tenga una serie de recomendaciones y de propuestas, es un ritmo tremendamente rápido que yo creo muestra la importancia que tiene toda esta cuestión geopolítica y geoestratégica para el futuro de Europa, y al final esto afecta a nuestra realidad diaria, como hemos descubierto cuando estamos hablando de los precios del gas o los precios del CO2 y al final la factura de la luz de los ciudadanos, de las familias o de las empresas.
Antes de concluir, porque queremos dar paso a las preguntas que ha canalizado, que canalizará Federico Sembert, yo no me resisto a hacerte una última, ¿no? Y hacértela público, ¿no? Aunque tú has tenido responsabilidades políticas en el Gobierno de España hace tiempo, antes de tu singladura europea, la experiencia que tienes ahora es una experiencia muy singular de interacción. Tú eres fundamentalmente una personalidad que lo que ha proyectado es capacidad técnica, pero no viene del mundo político, por así decirlo, por el mundo todo es política, ¿no? Desde cómo damos una clase hasta cómo aparcamos el coche, ¿no? Pero yo creo que tú eres uno de los casos de una mayor singularidad de interacción de alguien con una personalidad técnica muy marcada, con una actividad política muy activa, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, yo creo que dos cosas. Voy a tratar de ser breve, a pesar de que podríamos estar muchas horas reflexionando. Tres reflexiones que me gusta compartir además en este foro, ¿no? En primer lugar, yo coincido al 100% con lo que has dicho de que todo es política. Yo creo que cuando yo era directora general de presupuestos, las decisiones que tomábamos eran totalmente políticas y cualquier cosa que pasase en el mundo tenía una incidencia sobre el presupuesto. Yo cuando veía hay una crisis humanitaria en no sé dónde, decía, vale, me va a llegar. De la misma manera que si había un conflicto en una parte de la Unión Europea, un conflicto social, sabía que me iba a llegar antes o después una cuestión y que habría que tomar una decisión y siempre puede uno decidir en una dirección. Por ejemplo, voy a encontrar el dinero para dar una respuesta humanitaria o no tengo el dinero para dar esa respuesta humanitaria. Son decisiones que uno tiene que tomar y que efectivamente tienen un carácter y una incidencia y un carácter político. Yo eso lo comparto. Y desde ese punto de vista, a lo largo de toda mi carrera he tenido un perfil muy técnico porque he tenido puestos muy complejos y difíciles desde el punto de vista técnico, pero al mismo tiempo puestos en los que tenían un carácter político también en cuanto a por dónde orientabas una política de competencia, por ejemplo, o por dónde orientaba la política, la reforma financiera, ¿no? Después de la crisis financiera, con lo cual yo siempre he tenido esa doble proyección, digamos. Esa es mi primera reflexión y eso quiere decir que vosotros vais a tomar decisiones a lo largo de vuestra vida que tienen una trascendencia política, ¿no? Y que no cabe pensar que hay una vertiente en la que las decisiones son neutrales o vienen determinadas. En otras palabras, son muy pocas las situaciones en la vida en las que uno le da un botón, le sale un número y eso determina la decisión que se toma, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta un conjunto de condicionantes y de consideraciones para tomar esas decisiones. Mi segunda reflexión es que es muy distinto el trabajo en la Unión Europea y a nivel nacional. Efectivamente, la exposición pública que uno tiene como ministro o como vicepresidente del gobierno y luego el grado de crispación que existe en la política nacional, yo creo que no tiene comparación, pero es que no tiene comparación incluso en comparación con otros países que pueden tener una situación política igual de compleja o más compleja que la española, porque el hecho de que haya pues, muchos grupos políticos no es nada exclusivo de nuestro país, es lo que sucede en todo el resto de Europa y hay muchos países que están teniendo mucha dificultad para formar sus gobiernos, es decir, que no es una situación distinta, pero yo creo que no hay ningún otro país en el que haya un grado de crispación que incluso se proyecta en el Parlamento Europeo que lleva a un grado de tensión social muy superior al que se da en otros países, ¿no? Esto me lleva a mi tercera reflexión y último punto, y es yo me propuse cuando vine hace 3 años y medio, bueno, no me lo propuse conscientemente, pero digamos que en un determinado momento sí decidí que yo no iba a contribuir a esa crispación. Creo que
Todos tenemos una responsabilidad para definir en qué país queremos vivir y qué tipo de sociedad es la que queremos construir y, por tanto, todos tenemos la capacidad, de nuevo, de tomar la decisión en un determinado momento de entrar o no entrar a un debate o entrar o no entrar en un tipo de estilo de comunicación pública y por lo menos yo creo que la función del Gobierno tiene que ser la de reducir la crispación y no alentar ese tipo de situaciones, porque me parece que entre todos tenemos que reforzar nuestros instrumentos y nuestras instituciones democráticas y eso requiere una actitud consciente y deliberada en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Era esa tu pregunta. Gracias. Federico coordina. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Además, recuerdo hablando con la decana que todo esto empezó con una idea que tuvimos y un mensaje que le mandé a la anterior jefa de gabinete y la verdad que es un placer que por fin podíamos haber tenido esta excelente conversación a la que voy a añadir, hay muchísimas preguntas, las agrupo en 3 grupos. El primero es un poquito más sobre reglas fiscales, vinculando con si es factible modificar ese 60% y ese 3%, o eso está fuera del debate y hay que ir a cuestiones más técnicas, y en otras se vincula esto a cuál es la perspectiva de evolución de los tipos de interés, en fin, el contexto general sobre pues la paradoja que tenemos, que es que tenemos mucha más deuda pública en circulación en este momento en España y en Europa. Al mismo tiempo es mucho más sostenible porque el coste es más bajo, pero bueno, cuáles son las perspectivas en este sentido y en particular las posibilidades de reformar las reglas fiscales. Un segundo grupo de preguntas. Casi vamos por grupos. Bueno, sí, esta es la primera, perfecto. Serénate. A ver, y además me parece muy bien traído a la relación de los 2 aspectos. Primero, nuestras perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública han mejorado en estos años. O sea, realmente, a lo largo de estos últimos 3 años hemos podido alargar el periodo medio de maduración de vencimiento de nuestra deuda. Estamos por encima de 8 años de media. Hemos conseguido reducir la carga de intereses al entorno del 2% del PIB. Estamos financiándonos, yo creo que, no sé la subasta de esta semana dónde nos deja, pero a tipos negativos, la mayoría de la deuda que emitimos es a tipos negativos, es decir, que nos pagan por prestarnos el dinero y el tipo medio debemos estar en el 0% en lo que llevamos de año. Es decir, que las condiciones de los mercados financieros nunca han sido más favorables, como tú muy bien señalabas, Federico, y por tanto la perspectiva desde el punto de vista de la política fiscal a medio o largo plazo es distinta de la que teníamos cuando se hicieron las reglas de Maastricht y por tanto hay una lógica de revisar ese marco. Ahora bien, se me lleva al segundo punto. Yo creo que antes de llegar al detalle técnico de si 60, si 100, si un 20avo por año, tenemos que partir de un elemento más general, que es cuál es el objetivo de estas reglas fiscales. Por eso yo siempre insisto en que el reto, y además es muy importante planteárselo así, porque si no hay quien se lo plantea como los países ricos prestan a los pobres, o los países ricos rescatan a los pobres, o los pobres quieren gastar más de lo que pueden, ¿no? Hay que salir de ese tipo de debates y centrarnos en tenemos que abordar un conjunto de inversiones estratégicas para Europa. ¿Cómo lo hacemos juntos? ¿Qué parte se hace a nivel europeo y qué parte tenemos que hacer los Estados? ¿Y cómo nos aseguramos de que las reglas fiscales nos permiten abordarlo manteniendo la responsabilidad fiscal? Yo creo que ese es el tono del debate, ¿no?, que tenemos que tener. Y tenemos que también tener una aproximación realista en el sentido de que todos aquellos elementos que supongan un cambio del tratado, pues evidentemente suponen unanimidad, suponen ratificación por parte de los parlamentos nacionales y suponen, por tanto, tienen una menor viabilidad desde el punto de vista de que haya unas nuevas reglas en marcha lo antes posible. Porque ese sería mi último punto. Desde España, nosotros lo que defendemos es que hay que reformar las reglas antes de que salgamos de esta situación extraordinaria que tenemos. No tiene sentido que volvamos a unas reglas fiscales que ya no valían antes de que nos golpease la pandemia. Y nosotros lo hemos venido diciendo desde hace 3 años y medio en todas las reuniones y en todos los documentos que hemos presentado. Las reglas ya eran demasiado complejas, incomprensibles, no reflejaban la realidad y no eran adecuadas antes de la pandemia. Así que imaginémonos de cara al futuro.
El segundo bloque es básicamente política industrial, esta discusión que ha vuelto con las cadenas globales de suministro, con la industria estratégica en algunos sectores. La Comisión Europea ha hablado de más autonomía estratégica y en particular en España alguien cita que el peso de la industria es bajo, pero que hay muchos componentes de plan de recuperación y se vincula también a este elemento la transformación estructural y el tipo de mercado laboral que necesitamos para esto. Es decir, el segundo, industria y mercado laboral. Sí, buenísimas preguntas, por cierto, ¿eh? Estos alumnos son están muy bien, muy buenas preguntas. Con respecto a la industria, efectivamente está claro que el sector industrial es normalmente el que hace más inversión en I+D, el que invierte más en capital humano, el que tiene empleos de más calidad. Ahora bien, también se está produciendo un cambio en la naturaleza del sector industrial y de los distintos sectores económicos. Cada vez están más interrelacionados. Y me explico. Todos tenemos en la cabeza, ¿no?, el sector primario, la agricultura, la industria y los servicios. Pero la agricultura cada vez más tiene agricultura de precisión y tiene un sistema de seguimiento por satélites o unos... yo cada vez que visito un centro tecnológico lo veo, ¿no? Sistemas de gestión eficiente del agua o de reutilización y de economía circular que tienen un elevadísimo componente de servicios. Una fábrica no es un lugar en el que hay gente apretando las tuercas, cada vez más son robots, son sistemas de inteligencia artificial. Cada vez tenemos una mayor interrelación de los distintos sectores productivos y por eso a mí me gusta siempre hablar del ecosistema industria-servicios y de esa nueva economía verde, digital, que engloba sector primario, industria y sector servicios. Y veréis cuando hablemos de todos los PERTEs de estos proyectos estratégicos que queremos coger toda la cadena de valor. Estamos hablando de la industria agroalimentaria, desde el sector agrícola hasta los servicios que se prestan y la economía circular en el reciclaje de los desechos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que un planteamiento que lo que dijese es lo que hay que hacer es aumentar el peso de la industria, perdería de vista que lo que necesitamos es modernizar todo nuestro tejido productivo, modernizar nuestra economía y que este proceso de modernización implica desde el sector turístico hasta la industria audiovisual, pasando por la industria electrointensiva, pesada, tradicional o el sector agroalimentario. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente porque es lo que subyace a todo el plan de recuperación y todas las inversiones que estamos impulsando. Y la segunda cuestión es, ¿qué mercado laboral? Es que es fundamental que encaucemos esta recuperación con un marco laboral que refleje ese nuevo contrato social, que refleje la realidad del siglo XXI y que nos permita crear empleo de calidad. Todos somos conscientes de que, sobre todo desde la anterior crisis financiera y la salida de la anterior crisis financiera, lo que ha llevado es a una precariedad en nuestro mercado laboral, a una falta de inversión en capital humano. Eso explica la baja ganancia de productividad de nuestra economía. Y por eso queremos hacer una apuesta completamente distinta en la salida de esta crisis financiera. Tenemos que tener empleos de calidad, contratos estables que hagan que la empresa y el trabajador invierta en su propia formación, que se invierta en capital humano y que con eso aumente la productividad del conjunto de la economía y el crecimiento potencial. Como estudiantes de economía, esto es como el ABC de cómo funciona un sistema económico, ¿no? Y para eso tenemos que tener una legislación del mercado laboral, yo le llamo un estatuto de los trabajadores del siglo XXI, que mirando al futuro establezca, erradique la precariedad, reequilibre las relaciones entre los agentes sociales dentro de la negociación colectiva, que impulse también la competitividad de las empresas, que no se base esa competitividad en trabajos precarios, salarios bajos y inestabilidad, y por tanto que mejoremos las condiciones de los trabajadores actuales y sobre todo de vosotros cuando entréis en el mercado laboral, que los eslabones que son los más vulnerables tengan unas condiciones laborales adecuadas. Esa es la convicción que tenemos, esa es la línea en la que hemos estado trabajando y yo soy de las convencidas de que los agentes sociales también lo ven así. Tenemos una hoja de ruta y de aquí a final de año
tenemos que llegar a ese acuerdo para que cuanto antes haya seguridad jurídica, para que cuanto antes las empresas, los trabajadores, el conjunto de la economía, los inversores, sepan cuál va a ser el marco en el que se va a crear el empleo de esta nueva fase expansiva, de este nuevo ciclo que ahora comienza. Gracias. Y el último bloque, ha dicho al principio que este era el mejor momento de la semana, esperemos que haya sido así, y estas preguntas no van a llegar en ningún otro momento de la semana, espero que son más, dice así una, ¿cuándo y por qué decidiste dedicarte al sector público? Y la segunda, ¿cómo es la experiencia de opositar a TECO? Y yo añadiría, TECO, funcionario de la Comisión Europea, puede hacer una reflexión breve que creo que será muy interesante al respecto. Bueno, qué buenas, para estas no venía preparada. Pero son más personales. La verdad es que yo tuve, mientras que estaba en la facultad, ya empecé a trabajar y mientras que estaba haciendo la carrera de Derecho, que empecé más tarde que Económicas, tuve experiencia en el sector público y en el sector privado. Yo vengo de una familia que no tiene tradición de sector de funcionarios, con lo cual no entraba dentro de mis cálculos el poder ser funcionario. Y hubo un profesor, que ya se ha muerto, un profesor mío de cuarto de carrera, que me dijo, ¿y por qué no te planteas ser técnico comercial? Porque hablas idiomas, tenía un nivel alto de idiomas, es una carrera, es una oposición económica. Y a mí lo que me capturó fue el programa de la oposición. O sea, yo cuando vi el temario de la oposición dije, bueno, esto es apasionante, es fascinante, voy a darle una oportunidad, ¿no? Y cuando empecé a opositar, pues me fui metiendo y me fui cada vez apasionando más por la capacidad que tienes de desarrollar tu propia visión y tus propios temas y profundizar en todos los temas que has estudiado durante la carrera. Es como un máster intensivo. Y yo creo que, aquí voy a confesarme, a desnudarme absolutamente ante los estudiantes. Yo creo que junto con mi marido ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Opositar, porque... y sobre todo sacar la oposición de técnico comercial, porque a mí me ha dado la oportunidad de tener puestos de trabajo en los que he sido capaz de tener influencia, ¿no? De tratar de cambiar el mundo, lo que decimos. No solo entender lo que estaba pasando, sino además tratar de cambiar el mundo. Eso lo viví desde que estaba en el ministerio y luego ya cuando llegué a la Unión Europea, pues claro, se multiplica tu capacidad de influencia y de tener trabajos muy, muy distintos, ¿no? Ahora, yo no quiero, mi experiencia es muy sesgada, ¿no? Yo creo que se puede tener un trabajo igual de interesante en el sector público o en el privado. Lo que está claro es que en el sector público lo que tienes es un compromiso con tus conciudadanos y con tratar de tener una influencia que oriente el mundo que te rodea en la dirección que tú consideras que es deseable, ¿no? Gracias. Bueno, la correlación que hay entre ministros de Economía y técnicos comerciales en España muy elevada. es muy elevada. Si alguien pretende ser ministro de Economía, técnico comercial es una buena manera de proceder. Sí. Bueno, quizá simplemente, para aquellos que no pensarais hacer oposición, decía William Momol. William Momol era un profesor de New York University muy importante. La prosperidad de un país se mide por los criterios en los que asigna el talento a la asunción de riesgos. Está muy bien opositar, pero está muy bien, o mejor, mejorar la calidad de la función empresarial. Ya sé que Federico no se también en clase. Yo daba en el último año de carrera, ministra, vicepresidenta, y siempre preguntaba, a lo largo de estos 40 años de experiencia, ¿qué vais a hacer de mayores, no? Claro que antiguamente había una parte importante del talento que quería ser abogado del Estado, economista del Estado, o incluso catedrático de universidad, ¿no? Y pocos a asumir responsabilidades empresariales. Uno de los exponentes de modernización de este país es que lo mejor de cada promoción quiere ir a casa y decirle a su padre, déjame un hueco, que he aprendido cosas en la facultad que van a mejorar la competitividad de nuestras empresas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el ejemplo de Nadia Calviño es suficientemente representativo para que genere incentivos a hacer esa oposición que sugería Federico. Creo recoger el sentido de la rectora y del presidente del Consejo Social
y de la decana, y te agradezco muy mucho que hayas hecho un hueco en una agenda complicada, Sí. lo sé, internacional y nacionalmente como la que tienes, y hayas estado 1 hora y media con nosotros en nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar el acto. Querida vicepresidenta primera del Gobierno, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Maribel, presidente del Consejo Social, vicerrectores, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, autoridades académicas, profesores, Emilio Ontiveros, Federico Steinberg, colaboradores y coordinadores de este acto y queridos amigos y amigas. Me siento muy afortunada y estoy segura de que es un sentimiento compartido de haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano la situación económica y las perspectivas de futuro directamente de la vicepresidenta primera de nuestro Gobierno y posteriormente a través del diálogo con el profesor Ontiveros. Gracias a ambos. Lo difícil en la vida son las transiciones, aprender y desaprender, reordenarnos, reorganizarnos, reexaminar nuestras capacidades y nuestras oportunidades. Y este es el escenario en el que nos movemos, un escenario de oportunidades, de incertidumbre. La nueva normalidad que nos ha descrito la vicepresidenta tiene todavía un aspecto difuso. Lo que parece claro es que no será como lo que dejamos atrás en aquel marzo de 2020, en el que nuestras vidas cambiaron de forma radical y de forma tan trágica para muchos. Como país, nos aferramos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aspirar a un crecimiento transformador e inclusivo como el que ha descrito la vicepresidenta, y también en las universidades. Hemos ya recibido fondos del Plan de Recualificación y Movilidad del PDI y de la convocatoria de infraestructuras de investigación. Esto fue recientemente, ayer mismo, y estamos ultimando la convocatoria de Unidigital. Sin duda, son fondos muy bienvenidos. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas presentó el mes de mayo un documento detallando la contribución que podían hacer las universidades al Plan de Recuperación y Transformación. Se llamaba Transformar los campus para transformar la sociedad, con el convencimiento de que la universidad puede y debe participar activamente en la recuperación del país, tanto en su faceta formativa como en su faceta de investigación, innovación y transferencia, así como en su contribución al desarrollo y la equidad social y a la transformación digital y ecológica. No hay sociedad avanzada que no reconozca que la educación superior marca diferencias fundamentales para los individuos a través de la mejora de oportunidades y el ascenso social, para la economía a través de la innovación y la capacitación laboral en habilidades de nivel superior, y para la sociedad mediante el aumento del conocimiento y su contribución a la igualdad y a la cohesión social. El modelo occidental de universidad pública generalista que propuso Humboldt en el siglo XIX, con docencia e investigación como un binomio indisociable, ha sido un modelo tremendamente exitoso y beneficioso que ha contribuido de forma determinante a la prosperidad económica de los países y de las regiones. Las universidades, además, atraen talento internacional, son agentes de movilidad y justicia social, contribuyen a la vida cultural de su entorno, favorecen la innovación y el emprendimiento, atraen inversión económica, además de generar empleo de forma directa, indirecta o inducida por sus actividades propias como entidades demandantes de bienes y servicios. Un estudio reciente del impacto económico de las 6 universidades públicas madrileñas, realizado por el INAECU y encargado por los consejos sociales, estimaba que por cada euro que gastan las universidades públicas madrileñas, la contribución del PIB a la región asciende a 2,79 euros, es decir, casi se triplica. La universidad pública, señora vicepresidenta, y estoy segura de que usted lo comparte, no es un gasto, es una inversión. Sin embargo, esta universidad que tanto ha aportado a la equidad y cohesión social y a la prosperidad del país está atravesando, todos lo sabemos, una profunda crisis. La educación superior es un campo hiperglobalizado y muy competitivo, en el que están incidiendo de forma fundamental los cambios tecnológicos y demográficos,
la especialización de la investigación científica, la creación de nuevos centros de investigación, las fusiones o alianzas entre universidades, la irrupción de nuevos operadores en la educación superior, además de muchísimos otros factores como los cambios culturales, la necesidad de transferir conocimiento útil y el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, nos plantean constantemente nuevos retos y desafíos. El equilibrio entre nuestro carácter de servicio público y la competitividad creciente en el sector de la educación superior no es nada fácil. Querida vicepresidenta, está usted en un campus con una concentración de talento investigador y de innovación que es única en España y una de las pocas en Europa. Con sus 7 facultades, su Escuela Politécnica Superior, el Parque Científico de Madrid y más de 40 institutos y centros de investigación propios, mixtos o de otras instituciones como el CSIC o los INDEAS de nanociencia y alimentación. Esta universidad lleva más de 50 años trabajando de forma intensa para alcanzar la posición en la que se encuentra. Pero la investigación de calidad e internacionalmente competitiva no es algo que se pueda improvisar. Y ahora, como el resto de universidades del SUE, del Sistema Universitario Español, nos enfrentamos a un escenario complejo y crítico, con unas plantillas desfasadas, desestructuradas, una financiación insuficiente e insostenible, sometidas a los dictados de la Agencia de Calidad, a las administraciones regionales, con grandes carencias a la hora de proporcionar una gestión profesionalizada que responda con agilidad y eficacia a las nuevas demandas, con dificultad para adaptar la oferta académica a lo que demanda la sociedad y para competir en la captación de fondos para la investigación y en un áspero clima de debate político, a menudo desenfocado y casi siempre poco informado, del cual la vicepresidenta se salva, afortunadamente. Es evidente que necesitamos transformaciones urgentes y profundas en nuestra organización y funcionamiento. Y aprovechando que estamos en una facultad de económicas y que no todos los días tiene la suerte de coincidir con una ministra de Asuntos Económicos, voy a centrarme brevemente en el tema de la financiación. Los estudios comparativos del impacto de la crisis económica en la financiación pública de las universidades europeas, realizado por la European University Association, clasifican al sistema universitario español como un sistema en declive bajo presión. Somos uno de los pocos países que no ha recuperado la inversión ya de sí comparativamente baja anterior a la crisis económica. Desde el curso 2008-2009, la financiación pública recibida por las universidades para atender a sus desempeños docentes e investigadores ha caído en un 22%. Y los problemas son de 2 tipos. Por una parte, seguimos un escenario de reducción de recursos presupuestarios con notables diferencias en los niveles de financiación autonómica que reciben anualmente las universidades y, por otra parte, arrastramos un retroceso de 2 décadas en la aplicación de los instrumentos configuradores de la financiación pública de las universidades. Venimos reclamando la elaboración de un marco de referencia estatal, no dependiente de cada comunidad autónoma, para nuestra financiación, que debería incluir una financiación basal para costes estructurales y una financiación por resultados u objetivos docentes e investigadores con planes plurianuales. Pero además necesitamos también un nuevo marco jurídico dentro de lo que es la administración pública, que nos permita una gestión de los recursos con menos restricciones burocráticas y regulatorias, que nos permita desarrollar nuestras funciones en términos de flexibilidad equiparables con los de los sistemas universitarios más avanzados del mundo, sin ningún prejuicio para la rendición de cuentas. Una universidad no se puede gestionar como un ayuntamiento o como un ministerio. A día de hoy, el anteproyecto de la tan ansiada Ley Orgánica del Sistema Universitario no responde a estas demandas, como ya le hemos dicho a su colega, el ministro Castells. No nos soluciona los problemas que tenemos y nos crea otros que no tenemos, aunque he de reconocer que se está reformando y vamos avanzando en una mejor dirección. Pero esto es particularmente grave en un escenario en el que tenemos una enorme tarea por delante como sociedad a la que no puede ser ajena la universidad.
la de construir economías y sociedades más duraderas y humanamente habitables que las expuestas a los vaivenes de la aldea global. En esta tarea necesitamos tecnólogos y científicos, no hay duda, pero también investigación en humanidades y ciencias sociales. Estas disciplinas son cruciales para entender nuestra cultura y la de los demás, para ayudarnos a manejar la complejidad del mundo en el que vivimos. Deben informar el debate público sobre muchos de los retos sociales, culturales, éticos y económicos y tener un impacto en las políticas públicas. Y son particularmente importantes en este futuro tecnológico en el que nos adentramos, como bien reconoce la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial elaborada por su ministerio. Estamos ante una gran oportunidad, una oportunidad histórica, irrepetible, de avanzar en la modernización, transformación y recuperación del país. Y en lo que respecta a la universidad, el escenario es el idóneo. Tenemos una comunidad universitaria deseosa de embarcarse en el debate colectivo y aportar al bien común. Una sociedad que de manera creciente demanda formación de calidad y soluciones desde la ciencia. La conciencia social de que la educación y la ciencia son las bases de la prosperidad, la sostenibilidad, la inclusión, la equidad y la cohesión social. Un capital humano que puede y debe aportar a las principales palancas del Plan de Recuperación y Resiliencia. Y unos fondos extraordinarios provenientes de Europa, que como universidad también tenemos el deber de aprovechar como motor de transformación. Creo firmemente que la universidad, nuestra universidad, debe ser un actor protagonista de la recuperación, la modernización y la transformación del país. El servicio público, como bien sabe la vicepresidenta, requiere, ya lo ha dicho ella, de compromiso y de convicción. Mi compromiso es con la comunidad universitaria y con la sociedad que la financia. Mi convicción que la universidad puede y debe contribuir de forma colaborativa a nuestro entendimiento del mundo en un escenario de cambios, a la construcción de un nuevo futuro, sobre la base de la confianza, la fortaleza y la esperanza. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por tu asistencia a esta jornada de hoy. Muchas gracias a todos los presentes y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Que tengáis un buen día.